Bien, ¿cómo les va? Esto es un poco para retomar lo que estuvimos viendo en la clase antes del parcial. Me quedaron pendientes mostrarles algunas cosas sobre vigas y cómo modelar con distintos elementos en 3D y cáscaras y todo, así que me gustaría poder retomar eso. Em, Voy a empezar al revés. Lo primero que debería hacer es empezar por vigas, pero eh, lo que quiero ver es, disculpen, es que esta es la cuarta vez que estoy grabando esto porque me cortó todos los bordes y no se veía nada. Eh, Voy a empezar por las cáscaras y los 3D porque les quiero mostrar algunas cosas y después quiero enfocarme un poco en las vigas porque las vigas en NX, que es un software que está fundamentalmente optimizado para cáscaras y para elementos 3D, tiene algunas peculiaridades, no tanto en cuanto a los desplazamientos y ese tipo de cosas, pero sí en cuanto a cómo se miran las tensiones. Y como ustedes van a tener que eh, usar NX para hacer todas las verificaciones contra MATLAB cuando hagan su trabajo práctico, vamos a revisar un poquito eso que no quedó muy claro la vez pasada, tampoco recuerdo si lo exploramos, pero vamos a verlo bien y, y así nos ahorramos un poco de problemas. Pero bueno, primero vamos a ver eh, las soluciones que hicimos con elementos tridimensionales y con cáscaras. Eh, las cáscaras son un elemento, es bidimensional, pero es un 2D y medio, digamos, es un elemento que, o es estrictamente un 2D, es un 2D que se puede ubicar en el espacio, pero eh, tiene idealizada su espesor. Entonces, primero veamos el 3D. ¿Por qué usamos elementos 3D? Bueno, muy fácil, porque si vamos a ver los resultados y queremos eh, ver los desplazamientos y todo, nos encontramos que tenemos, como habíamos dicho al principio, ¿no? Estas son dos vigas de 2 metros, esto es un empotramiento y esto es una carga puntual de 2 kN puesto en un extremo. Eh, lo que terminamos viendo acá es todos los desplazamientos los mismos que obtendríamos con un elemento viga cualquiera, y cuando queremos ir a ver las tensiones podemos encontrarnos con valores de tensión que difieren un poco de lo esperable, que son estos. Estos son concentradores de tensión. Pusimos algo ahí a 90 grados, muy afilado. Eh, y como bien sabrán, y si no ahora lo saben, eh, aunque los desplazamientos sean continuos, es decir, un nodo tiene un valor único de desplazamientos, un mismo nodo conectado a distintos elementos puede ver, dependiendo de qué elemento estoy mirando, distintos valores de tensión. Entonces, por ejemplo, si nos paramos acá, este nodo que está en el medio va a tener varios valores de tensión dependiendo de todos los elementos que tiene ahí. Entonces, por ejemplo, yo me paro acá y ven que puedo elegir un elemento cualquiera y agarro este elemento cualquiera y podemos ver los valores de tensión. Me paro en este y vemos valores de tensión y así podemos ir viendo. Y si ponemos la I, que es un recurso muy importante porque es información, podemos ver que cada elemento tiene sus, eh, sus valores de tensión diferentes y hay mecanismos para que esto esté promediado o, por ejemplo, acá está mostrando todo promediado. Si yo me paro en Bandit van a ver que empiezan a producirse un montón de discontinuidades, y si ahora yo me paro acá no me está dejando elegir los nodos, pero eh, puedo, digamos, pedir información de distintos elementos y distintos nodos y cuáles son las tensiones que están viendo. Entonces, ¿por qué haría una cosa así? Bueno, porque quiero ver estos concentradores de tensión, por ejemplo. Eso sería un buen motivo para hacer un 3D. O si yo quisiese ver las tensiones, vamos a hacer Bomises, que es como bastante más fácil. Si yo quiero ver las tensiones en los apoyos, por ejemplo, eso es una cosa que yo podría querer ver. Eh, Fíjense que las tensiones en todas estas cosas no nos dan tan bajitas si miran la escala del costado. El tema es que al tener un concentrador de tensión, esto les va a pasar siempre cuando buscan los máximos y usan escalas.
que van en función de los máximos y de los mínimos, los concentradores te tiran los valores, es decir, disparan las escalas y hacen que cosas que son mucho y poco eh, se parezcan mucho en colorcitos. Entonces, moraleja, no confíen en los colorcitos, miren los valores, miren los números y vayan a inspeccionar cuáles son los elementos que tienen que estar viendo. Además, en un 3D, esto ya es como meterse un poco en la cuestión de NX, ¿no? Acá lo mismo, podemos generar gráficos y un montón de cosas, que eso ya lo vieron en el prelab. Pero una cosa que podemos hacer es hacer un clipping y decimos que editamos la sección y le damos OK. Y ahora puedo ir a mirar los elementos que están acá dentro. Si yo acá tengo un elemento en el espesor y yo tuviese 7, puedo agarrar y meterme los elementos acá adentro y hacer cortecitos e ir moviéndolos. Así que esto es un poco lo que me permite hacer un 3D. Para, a riesgo de ser reiterativo, el motivo que yo puedo llegar a tener para hacer un modelo 3D de algo tan sencillo como 2 vigas es si yo quiero ir a ver esta unión, por ejemplo, o qué pasa acá, o qué pasa en algún punto en particular. Y fíjense que acá, esto si bien es una malla bastante prolija, tengo unas discontinuidades como medio feas ahí en el concentrador, y eso se debe a que si yo quiero realmente ver el concentrador tengo que poner muchos más elementos acá adentro, eso lo van a ir viendo a medida que avance la materia, pero hay que mallar y hay que mallar con un cierto criterio. Los concentradores son cosas muy complicadas, hay que terminar de poner las radios o cosas para que no sean ni un problema numérico, es decir, que esto me dé cualquier cosa simplemente porque yo hice un modelo matemáticamente equivocado, ni para olvidarme yo que físicamente ahí hay algo que concentra tensiones. Entonces hay que equilibrar muy bien ese tipo de cosas. Ahora, si bajamos de orden, es decir, salimos de un 3D y nos vamos a un 2D, podemos, eh, podemos irnos a lo que sería una cáscara, que no me acuerdo si es este coso o no. Sí, esta es la cáscara. Vamos a sacar el clipping. Fíjense que acá de vuelta tenemos algo que se parece mucho a lo que estábamos viendo en el 3D. Esto es una malla mapeada, son elementos de cuatro lados. Una cosa que les quería contar de los 3D, disculpen que me voy para atrás de vuelta, es que cuando estaba haciendo este video, básicamente no me estaban dando las cuentas. En las cáscaras y los elementos viga me dan cosas muy parecidas, pero los elementos 3D no. Y eso también lo van a ir viendo más adelante en la materia, pero es un cuidado que quiero que tengan. Si es que por algún motivo cualquiera se les ocurre usar un 3D para lo que sea, los elementos 3D lineales, es decir, los que tienen pocos nodos, tienen un efecto en el cual se rigidizan. Entonces, energéticamente son equivalentes, pero les va a dar que se deforman mucho y se desplazan poco, o tienen tensiones altas y desplazamientos bajos. Y eso hace que básicamente les dé cualquier cosa. Entonces, si se encuentran con que tienen la posibilidad de hacer un modelo sencillo de bajo orden, es decir, usando un elemento 1D, por ejemplo, traten de empezar por ahí, y en líneas generales es muchísimo más fácil equivocarse en un modelo que tiene un montón de nodos y un montón de elementos que en un modelito muy simple que tiene muy poquitos elementos. En general pueden sacar mucha información de ahí. Teníamos un profesor que en una época nos decía que más o menos el 80% de los datos útiles surgen de un 20% del trabajo, y ese 20% en general es al principio. Son los primeros modelos que uno hace para verificar todo. Ahí uno saca un montón de información y después uno empieza a refinar y a sacar datos muy puntuales, pero uno tiene que entender muy bien para qué está haciendo eso. Entonces, más allá de esa tangente, volvemos a lo anterior. Esto es una cáscara. Como habíamos dicho, este es un elemento bidimensional. Si se fijan, esto tiene un espesor que es visualmente y descriptivamente 0. Es decir, yo esto lo describo con 1, 2, 3, 4 nodos y tengo un cuadradito. Y matemáticamente después le agrego la rigidez a la flexión, y todo eso lleva un espesor, obviamente, porque algo de espesor 0 físicamente no existe. Entonces voy a describir el espesor con un valor que va a ser constante, que puede ser variable de elemento a elemento, y quizá incluso dentro del elemento podrían hacer un espesor variable, pero el punto es que no lo vamos a estar viendo, digamos, es una idealización ese espesor.
Y acá estamos viendo lo mismo. Fíjense que tenemos un desplazamiento que está en un orden muy similar a lo que habíamos visto en el 3D. Esta malla es un poquito distinta, es muchísimo más prolija que la del 3D porque al ser solamente en la superficie es más fácil para mí hacer una malla de cuadraditos bien linda, y nos vamos a encontrar de vuelta lo mismo. Estos valores van a ser casi todos iguales, y si nos vamos a la tensión vamos a encontrar los mismos concentradores de antes. Vamos a ohmises. Acá deberían estar viendo las tensiones direccionales de todo, ¿no? Pero en líneas generales, para mí, para mí es más fácil que lo miren ustedes y yo les muestro solamente ohmises. Que fíjense que como es un valor escalar y absoluto, me da todo parecido en los concentradores, y esto es algo simétrico en la altura, pero deberían estar dándose cuenta de que tienen los efectos de la flexión, ¿ven? Ahí tienen la flexión. Y eso es un poco lo que tienen que estar viendo. Obviamente también tienen las reacciones, tienen los giros y los esfuerzos. Y las rotaciones, es decir, tienen acceso a toda la información. Fíjense, ahí tenemos las reacciones, los momentos en Z, en Y, en X y las fuerzas. Independientemente del elemento, el modelo, lo que sea que usen, tienen que poder hacer la verificación esa de siempre de que la sumatoria de todas las cargas en el apoyo le tiene que dar igual que las cargas externas. Eso vale siempre, porque independientemente de la decisión que tomen ustedes o lo que sea, el equilibrio es lo que manda, y si esto no está en equilibrio, tenemos un problema grave. Así que tomen ese recaudo. Bien, ahora que hemos paseado por los elementos más complicados, vamos a ir a nuestro elemento sencillo. Tenemos una viga por acá, creo que es esta. A ver. Así es. Esto es un elemento viga. Y vamos a ir brevemente vamos a volver al FEM de esto. Este era el SIM 7, si es que lo encuentro. Acá estamos en el SIM y podemos activar el meshing. ¿Por qué quiero que vayamos a esto? Porque quiero que veamos un poquito algo del elemento viga. Si nosotros nos paramos en este elemento viga y vamos a ir a ver la malla, lo que nos vamos a encontrar es que en algún momento, esto es un C-beam, podría ser un C-bar, es lo mismo. Bueno, no, tienen una pequeña diferencia, creo que está en el warping, pero en líneas generales es parecido. Si vamos a este elemento, y lo sigo haciendo mal, perdónenme, es acá, es el colector. Si vamos a ver los colectores y vamos a elegir ver los beams, acá vamos a ver que tenemos la sección. Y acá es un box, da un poco lo mismo, acá pueden elegir la sección que tengan ganas, pero acá tenemos las propiedades de la sección. Las propiedades de la sección acá son fundamentales porque lo que podemos ver es los momentos de inercia, podemos ver, a ver si podemos agrandar esto un poquito, podemos ver los momentos de inercia, podemos ver los centroides, las áreas, las excentricidades, podemos ver básicamente todo. Podemos ver la K de torsión, podemos ver la constante de warping y podemos ver esto que es el Stress Recovery Point, que es el C, el D, el E y el F. El Stress Recovery Point, esto no tienen que acordarse los valores, fíjense que todo me da más o menos en 50, lo que está tomando es un eje coordenado que está en el centro, mi box, si lo vamos a ver acá, es de 100%. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Se está parando en por ejemplo, vamos a ver el C, está en Z50 y 50. Acá tenemos el C, acá tenemos el E, acá tenemos
el F y acá tenemos el D. En este caso no es tan terrible, pero después se los voy a mostrar con círculos, y esto lo que les va a provocar es que tienen que tener muchísimo cuidado básicamente cuando van a ver las tensiones, tienen que entender dónde las están mirando. Porque si nosotros vamos a la simulación de esto, si vamos a los resultados, si esto me lo permite, si vamos a los resultados, tenemos nuestros desplazamientos en Z y tenemos nuestras tensiones. Acuérdense que para vigas tienen que ir acá nodales. Y acá nos vamos a ir encontrando nuestras tensiones, que las van a ir evaluando en los distintos puntos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren ver algo en el medio de la sección, se paran acá, dicen yo me paro en este elemento. No se olviden que las vigas no es lo mismo para ver tensiones desde qué lado se paran, y vamos a ir al nodo 2, que es este. Acá tenemos una vista previa y esto va a estar evaluando en estos puntos de los costados. Eso es, digamos, el mecanismo que tienen ustedes para ir a ver cómo son las tensiones, y obviamente por ser un elemento viga y por cómo lo hace en X, las tensiones van a variar linealmente en el elemento, así que si se paran en un nodo y en el otro van a poder encontrar una variación lineal solamente teniendo los dos extremos. Pero bueno, hay una manera de ver esto, que es que yo puedo ver dónde me va a mostrar las tensiones. Otra cosa es que esto tiene una forma un poco particular de calcular las tensiones. En X no es muy explícito en qué tipo de teoría usa. No es que usa Prandtl, no usa, o sí, no está del todo claro. Entonces, este valor hace que, por lo menos cuando van a calcular gomises de mejor, fíjense que tienen la posibilidad, esto es un tic que tienen que tener, cuando ustedes vayan a comparar los valores de tensión contra el MATLAB, cuando ustedes calculen las tensiones en las vigas y en las barras, las van a calcular en las coordenadas locales. Les va a resultar mucho más fácil, van a desrotar las vigas, van a hacer sus cuentas y van a tener las tensiones en coordenadas locales de los elementos. Entonces, si ustedes no mandan las coordenadas locales del NX, se van a complicar la vida innecesariamente. Este es el mecanismo para hacerlo. Vamos de vuelta, Edit Post View, y ahí tienen la posibilidad de elegir el punto en el que van a estar relevando las tensiones, que esto va a ir cambiando. En este caso les va a dar medio lo mismo, pero fíjense que si yo agarro y pongo la tensión XX, esto me da de 69 a 0, porque estoy parado en el punto C, que está arriba. Si yo me paro en el D, me da lo mismo, porque estaba al lado, a ver, sí, pero si me paro en el E, me da todo negativo, me da compresión. ¿Por qué? Pues estoy parado en el lado de abajo de las vigas. Esa es un poco la lógica que quería que aplicasen. Así que eso es un poco lo que quería que viesen del tema vigas. ¿Por qué es importante esto? Porque para una sección como la es cuadrado, eso no es tan terrible, pero si vamos a otro modelo que hice hoy, que es el de ir a ver una viga circular empotrada, veamos brevemente cuál es la sección que estamos usando. Nos paramos acá, vamos de vuelta a nuestro colector, editamos, miramos la sección, tenemos nuestro preview y ahí tenemos los puntos. Pero fíjense que ahora el punto C ahora no están en las esquinas, están arriba y abajo, pero esto es I y esto es Z. Entonces, por cómo tengo puesta yo la viga acá, cuando yo le meta las cargas, la tensión más alta va a estar acá. NX por algún motivo tiende como a rotar esto a 90 grados respecto a lo que uno haría. Y me va a mostrar siempre el eje neutro. Entonces,
Si yo voy a Activate Simulation, esto es un empotramiento acá, tiene una carga hacia Z y un momento torsor. Si yo voy a mirar los resultados de esto, tenemos un desplazamiento en Z, ¿sí? Vamos a poner esto así, isométrico. Tenemos un desplazamiento en Z muy pronunciado. Fíjense que acá el desplazamiento me da una barbaridad. Y eso es porque yo básicamente le puse una carga que era una salvajada. ¿Cuál es el problema con eso? Ninguno. Esto es lineal, así que esto no es que va a plastificar, no va nada. Si tengo ganas de que dé menos, pongo menos carga y a otra cosa. O sea, independientemente de que el número me dé alto, la hipótesis que tiene esto, la hipótesis es que estos pequeños desplazamientos, eso supone un montón de cosas. Entre ellas, que esto no va a hacer diferencia entre algo que se mueva a 300 o que se mueva a 4000 o que se mueva a 3. Ahí es donde entra el criterio de ustedes, que si les da que esto se mueve 300, la tensión les tiene que dar cualquier cosa y hay un montón de cosas que son cualquier cosa, suponiendo que tengan una vía de 2 metros como yo, ¿no? Si tienen una vía de 14 kilómetros que se les mueve 300 milímetros, no me calentaría mucho. Pero acá es donde entra el criterio de ustedes como ingenieros para entender dónde están los límites de su modelo. Y es importante que eso lo tengan presente todo el tiempo. De vuelta me fui por una tangente, pero acá tenemos esta vía. Ahora, vamos a ir a ver las tensiones. Yo acá, fíjense que le pedí un montón de cosas solamente por las dudas, no sé si me ocurría que lo necesito. Fíjense que me dan 0. Y acabo de decirle que yo me había ido al demonio con las cargas. Y me dan 0. Entonces, ¿qué hacemos? No es momento de pánico. Lo que vamos a hacer es mirar la sección de la vía. Y vamos a elegir esto acá y vamos a poner, por ejemplo, las tensiones ahí. Y fíjense que no me dan 0, me dan 900. Estamos mirando acá la tensión principal, me dan muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy mirando el punto C que está acá, estoy sobre el eje neutro. Entonces, me puedo comer un resultado muy importante solamente por no prestar atención a dónde estoy mirando. Y ahora, como no tenemos información, porque lo único que vemos son colores, vamos a ir a buscar estos valores por acá. Y acá podemos pararnos en la viga y fijarnos distintas partes de la sección y tomar valores de tensión que a nosotros nos parezcan relevantes. Así que esto es un poco lo que quería mostrarles sobre el tema vigas. Es bastante importante que puedan hacer esto y van a sufrir bastante menos si logran manejarlo. Pero por eso es importante que se vayan fijando qué pasa con la posición de los elementos que ustedes eligen y todo. Vamos a ir acá al Mesh Collector, podemos ir acá y podemos ir al Element Associated Data y vamos a poner Show y estamos en Simulation, así que esto no me da pelota. Ahí está, Edit Mesh Associated Data. Fíjense que yo acá metí varios elementos en esta viga y ahora les voy a explicar un poco por qué. Ahora vamos a hacer una cosa nueva, que es vamos a generar una solución extra. ¿Para qué es la solución extra? Porque lo que podemos hacer es que con una misma malla, lo que podemos hacer es correrle distintos casos de carga que pueden ser realmente cualquiera. O dentro de todo cualquiera. Pero podemos usar con la misma malla correr casos de vibraciones, podemos correr casos térmicos, podemos correr casos estáticos, podemos correr un montón de cosas. Mallamos una sola vez, tenemos un solo FEM, digamos. Si recuerdan, el FEM no tiene condiciones de borde. Y en cada solución lo que podemos hacer es ponerle distintas condiciones de bordes y distintas condiciones de carga. Al mismo tiempo, dentro de cada solución tenemos los subcases
y esos subcases nos permiten con las mismas condiciones de borde ir poniendo distintas cosas de carga y los resuelve todos simultáneamente. Son todas alternativas que tienen ustedes para trabajar. Pero, más allá de eso, les estoy mostrando esto porque acá lo que podemos ver son los nodos. Fíjense, estos son todos los nodos que me generan. Y tenemos la dirección de los elementos. Esta es la orientación de los elementos. Este es el nodo A, este es el nodo B. Es el inicio y el fin de los elementos viga, es decir, mi vector V1 va a ser este, V2 y V3 son los vectores que terminan siendo la matriz de rotación y es lo que me permite en el fondo orientar estos elementos en el espacio. Entonces ahora vamos a volver a nuestra simulación y vamos a generar una solución nueva que yo ya generé, pero vamos a generar una nueva solamente para que ustedes vean cómo se hace. Vamos a generar una solución nueva. Eso ya vamos a estar pidiéndole todo lo que nos hace falta. Vamos a ponerle un constraint de fijación en cada punta, ahí y ahí. Y vamos a meter una carga. Me arrepentí. Voy a poner una fijación solamente a un lado. Vamos a hacer así, fix constraint, nos paramos sobre el nodito, ok. Si no se fijaron, acá tengo el filtro que me permite elegir qué cosa estoy seleccionando. Y ahora vamos a agregar una carga térmica. Para poner una carga térmica en vigas, lo primero que vamos a hacer es generar un conjunto que es el new load set, temperature set, y vamos a poner una temperatura de referencia. ¿Por qué ponemos esta temperatura de referencia? Porque NX está preparado para hacer cálculos significativamente más complicados que poner temperatura en una viga. Y hay algunos de esos cálculos que no son ninguno de estos, es decir, no es aplicar una carga térmica, que requieren de que las temperaturas estén en valores absolutos. Como yo necesito tener la posibilidad de hacer un input consistente en todo mi sistema, recuerden cuando hacemos esto en MATLAB que necesitamos tener cosas consistentes. Cuando necesito para alguna cosa poner todo en valor absoluto, en algún lado voy a terminar teniendo que hacer todo en valor absoluto, y eso es lo que nos está pasando acá. Entonces lo que hacemos es poner una temperatura de referencia, que es la que acabamos de poner con ese load set, y todas las temperaturas distintas que yo ponga en cuanto a cargas, ¿no?, dentro de ese load set van a generar un delta T que va a ser la temperatura que yo ponga menos la temperatura de referencia. Esa es un poco la lógica. Vamos a generar otro load set acá de vuelta. Esto es medio así. Y ahora, una vez que ya tenemos nuestro load set, tenemos la posibilidad de meter nuestra carga de temperatura. Metemos la carga de temperatura sobre toda esta malla. Ahí. Y lo que vamos a hacer es decir que es una temperatura en un elemento 1D. ¿Qué nos permite hacer esto? Nos permite a nosotros forzarle un perfil de temperaturas, porque quizá nosotros no tenemos ganas de que esto sea un perfil lineal, entonces nos permite dar un gradiente, nos permite digamos, elegir cuáles van a ser las temperaturas en los extremos de los elementos, y va a trabajar un poco de esa manera. Así que vamos a elegir que le vamos a poner 60 grados de cada lado a todos estos elementos. Vamos a poner OK y vamos a resolver. Y ahí vemos nuestros desplazamientos. Tenemos desplazamientos solamente en el eje X. En el Y no tenemos nada porque tampoco hicimos nada. No tenemos rotaciones. Y ahora vamos a ver las tensiones. Las tensiones me dan 0. Esto es 0, básicamente.
van a ver que muchas veces esto, como ustedes bien saben, las cargas térmicas toman una tensión inicial y después la restan. Y el software al invertir matrices, esto le va a pasar en MATLAB también, tienen cosas que son cero porque son cero y después tienen cosas que dan cero. Las cosas que dan cero en este tipo de programas en general no dan cero cero, sino que dan un valor muy muy chiquitito. Y esos valores muy muy chiquititos son estos, ¿no? Órdenes de 10 a la menos 14. Puede ser 10 a la menos 23, puede ser 10 menos a la menos 11, puede ser, digamos, pero están en ese orden. Salvo que ustedes estén poniendo una carga de ese orden, estos valores van a ser equivalentes a decir que algo les da cero. Así que esto es lo que esperamos, ¿no? Tenemos una viga empotrada en un extremo y lo estamos dejando dilatarse libremente y, y bueno, nos da tensión cero. Estamos contentos con eso. Ahora, les quería mostrar por qué yo acá puse 10 elementos. Van a ver que acá hay un montón de nodos. Cuando estaba preparando este video, me choqué con que cuando yo le ponía un empotramiento de este lado, tenía un solo elemento. Esto básicamente no me daba ningún tipo de resultado. Y la explicación de eso, eh, digamos, si quieren, la pueden pensar, pero en líneas generales es, a nivel matriz de rigidez, ¿qué pasa cuando yo le pongo un empotramiento a cada lado? Lo que estoy haciendo es sacar o anular las filas y las columnas de esa matriz de rigidez. Cuando yo termino de llegar a mi matriz reducida, si yo tenía dos nodos con 6 grados de libertad cada uno y restringo 12 grados de libertad, mi matriz reducida no existe. Y es imposible invertir algo que no está ahí. Entonces, si van a hacer una viga empotrada en los dos extremos, tomen el recaudo de poner elementos en el medio, porque no va a funcionar por una cuestión de sentido común que yo no tuve en su momento, pero al hacerlo por fuerza bruta está bueno entender también la teoría de lo que uno está haciendo. Así que les confieso que no lo hice pensando, pero si uno piensa se ahorra ese tipo de problemas. Así que eso es un poco todo lo de cargas térmicas. Después va a venir en algún momento un video de vibraciones. Disculpen, no. Nos falta una cosa más para el TP. Después agregamos la parte de vibraciones en un próximo video. Pero hay algo que van a tener que hacer que ya lo han hecho en papel y espero en MATLAB. Pero está bueno que tengan la herramienta de cómo hacerlo en NX. Entonces, lo que vamos a hacer, yo ya lo tengo listo, pero vamos a hacer la prueba de hacerlo por otro lado. Vamos a generar un nuevo documento